Bienvenidos. En este video vamos a aprender a escribir servicios. Los servicios son tipos especiales de componentes que tienen como objetivo llevar adelante la lógica del negocio. En nuestro sistema, inicialmente vamos a escribir 4 servicios: el servicio de usuario, el servicio de mascota, el servicio de votos y el servicio de zona. Vamos a comenzar entonces escribiendo el servicio de usuario. Este componente va a tener todas las reglas de negocio que tienen que ver con la gestión de los usuarios, es decir, con el logueo del usuario al sistema, con el registro de ese usuario, con la modificación de los datos de perfil de ese usuario, con la deshabilitación del perfil o la activación nuevamente del perfil del usuario. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre la capa de servicios. Recordemos que en la clase pasada estuvimos trabajando sobre la capa de acceso a datos, en donde escribimos todos nuestros componentes de tipo entidad y todos nuestros componentes de tipo repositorio. Lo que vamos a hacer hoy es escribir todos nuestros servicios. Nos vamos a situar entonces en el paquete principal de la aplicación y vamos a crear un nuevo paquete para contener estos componentes, los servicios. El paquete se va a llamar servicios, ahí lo creamos, y vamos a crear nuestro primer servicio, ¿no? El servicio de usuario. Creamos la clase. Recordemos que estos tipos de componentes son los que van a llevar adelante la lógica del negocio, es decir, que van a ejecutar todas aquellas funcionalidades necesarias para que la aplicación cumpla con lo que el usuario desea. Bien. Entonces, en el caso del usuario, en el caso de la entidad usuario, las acciones que nosotros queremos que nuestra aplicación haga es que permita que un usuario se registre, que permita que un usuario registrado pueda entrar y editar su cuenta, que permita que un usuario que se encuentra registrado pueda entrar y deshabilitar su cuenta, y que permita que un usuario pueda volver a habilitar la cuenta si es que se arrepintió de deshabilitarla, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer dentro de esta clase es escribir métodos que nos permitan llevar adelante esas reglas del negocio. Lo primero que vamos a hacer es marcar esta clase como un servicio. Entonces hace con esta anotación, @service. A partir de ese momento, lo que acabamos de indicar es que esta clase es un servicio de Spring. Y bueno, vamos a comenzar con el método de registro, ¿no? Vamos a crear el método registrar. Ese método es el que se va a llamar cuando un usuario complete el formulario de registro. El usuario lo que va a tener en ese formulario es su nombre, su apellido, su correo electrónico y su contraseña, ¿no? Entonces, lo que vamos a ejecutar acá adentro, nosotros tenemos que recibir esos datos, los vamos a recibir de un formulario y tenemos que transformar esos datos en una entidad de nuestro sistema. Entonces, lo que vamos a comenzar haciendo es crear la entidad de usuario. A esta entidad le vamos a setear el nombre, le vamos a setear el apellido, le vamos a setear el mail y le vamos a setear la clave. Por el momento, la clave la vamos a setear de esta manera, como viene. No la vamos a encriptar ni nada. Un poquito más adelante le vamos a meter algo más de seguridad a este método. Entonces hasta acá hemos creado el usuario y le hemos seteado los atributos o la información que viene o que va a venir del formulario que llenó el usuario al registrarse. Un dato más que tendríamos que tener acá es la fecha en la que se registró el usuario, ¿no? Entonces ahí le seteamos el atributo alta, donde creamos una fecha. Y bien, una vez que tenemos el usuario creado, la entidad de usuario creada, deberíamos llamar al repositorio. Recordemos en la clase pasada, además de la entidad, hicimos un repositorio. Lo vamos a crear acá como atributo de la clase. Y lo vamos a marcar como AutoWired. Recordemos que al marcar esto como este atributo como AutoWired, lo que le estamos diciendo es al servidor de aplicaciones que esta variable la inicialice él, ¿no? Entonces no hace falta inicializar esa variable. Vamos a llamar al repositorio de usuario, al método save, y le vamos a pasar el usuario. Esto lo que va a generar es, nosotros vamos a recibir estos datos de un formulario web o de una aplicación móvil. Estos datos se van a transformar en una entidad de tipo usuario. Bien. Y una vez que se transforman o que creemos esa clase, ese objeto de tipo usuario, le vamos a decir al repositorio que lo guarde o lo almacene en la base de datos. El repositorio es quien se va a encargar de transformar ese objeto en una o más tablas de la base de datos. Bien, entonces hasta ahí estaría el método registrar o la lógica de negocio muy básica del registro de usuario.
La realidad es que esto se empieza o se debería complicar un poquito más. ¿Por qué? Y porque el usuario no siempre nos manda o nos va a enviar la información de la manera ideal, ¿no? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que esta clave venga vacía, o que el mail venga vacío o sea nulo, o que no nos cargue el apellido, o que no nos cargue el nombre. Son todos atributos obligatorios del usuario. Entonces, nosotros antes de persistir, deberíamos validar que estos atributos estén llegando. Entonces vamos a preguntar que si el nombre es nulo o el nombre es vacío, que si llega a pasar esto, nuestro servicio lance una excepción, ¿no? Lance un error. Para ello, en lugar de lanzar una excepción genérica, lo que vamos a hacer es crear una excepción nuestra. Vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a poner errores. Dentro de este paquete vamos a crear un error de servicio. Y lo que vamos a hacer, este error de servicio lo vamos a hacer extender deception. Vamos a crear el constructor de ese error, en donde vamos a recibir un mensaje y le vamos a pasar a superclase ese mensaje. Básicamente creamos esta clase para diferenciar los errores nuestros de nuestra lógica del negocio de los bugs y los errores que ocurren en el sistema. Entonces vamos a copiar esta clase y esta clase es la que vamos a usar en nuestro service para lanzar errores, ¿no? Vamos a lanzar un error de servicio, vamos a indicar que nuestro método, nuestro servicio puede lanzar este tipo de errores. Y lo que vamos a hacer es, entonces, vamos a volver a la lógica de negocio. Entonces, si el nombre es nulo o el nombre viene vacío, debería lanzar un error. El nombre del usuario no puede ser nulo. Bien, entonces ahí disparamos ese error con el mensaje pertinente a lo que ocurrió, ¿no? Vamos ahora a hacer lo mismo con el atributo apellido. Vamos a hacer también lo mismo con el atributo mail. Y vamos a hacer lo mismo con el atributo clave, ¿no? Pero en este caso vamos a validar algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, si la longitud de la clave es menor a 8, vamos a poner a 6, así no molestamos tanto. Entonces acá vamos a poner el siguiente mensaje de error. La clave del usuario no puede ser nula y tiene que tener más de 6 dígitos. Entonces, menor o igual a 6. Entonces, en este caso, si la clave es nula o es vacía o su longitud es menor o igual a 6, entonces va a disparar un error, ¿no? Si viene el nombre nulo, si viene el apellido nulo, si viene la clave nula o la clave no tiene la fortaleza suficiente, se va a disparar un error de servicio y no se va a ejecutar todo lo que está acá abajo, ¿no? No se va a crear la entidad, no se van a setear los atributos y no se va a persistir en la base de datos. Una vez que hicimos esto, ya tendríamos de manera muy básica nuestra lógica de negocio, el método de registrar terminada. Bien, vamos a continuar entonces con los métodos, con las reglas del negocio del servicio de usuarios. Vamos a hacer el método que se encargue de modificar los datos de un usuario. Los datos que se podrían modificar del usuario serían el nombre, el apellido, y le vamos a dejar modificar el mail. Pero como se trata de una modificación, también deberíamos pasar el ID para identificar cuál es el usuario al que le queremos cambiar la información. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en este método, en lugar de crear un usuario como hicimos en el método anterior, es buscar el usuario con ese ID. Entonces, para eso vamos a usar nuestro repositorio y vamos a llamar al método findByID. Vamos a pasar el ID de usuario y vamos a hacer un método get para que nos devuelva el usuario que encontró. Una vez que tenemos el usuario, vamos a setear el nuevo apellido, vamos a setear el nuevo nombre y vamos a setear el nuevo mail. Y una vez que le hemos seteado todo eso al usuario, vamos a llamar al repositorio, al método save del repositorio. Bien. En este caso, como ese usuario es un usuario que viene de la base de datos y tiene un ID, lo va a actualizar.
En el caso anterior, como era un usuario que no tiene un ID, lo va a crear y le va a generar el ID. El ID se lo va a generar porque nosotros anteriormente, cuando mapeamos los atributos, pusimos que el ID del usuario sea generado con una estrategia de UID. Bien, volviendo al método, acá todavía nos faltan algunas cosas, como por ejemplo validar que los datos ingresados sean válidos. Que el nombre, el apellido y el mail no sean nulos, no sean vacíos. Entonces lo que vamos a hacer es copiar estos if que están acá arriba, que lo validamos, y vamos a generar un método de validación. En este servicio vamos a poner validar y vamos a pasar nombre, apellido, email del usuario, porque uso un método para no repetir la lógica. Vamos throws error servicio. Es más, le vamos a dar la posibilidad de que modifique la clave también. Así que vamos a cambiar nuestro algoritmo para que también modifique la clave del usuario. Y después vamos a generar una sola interfaz para cambiar cualquier dato del usuario, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el método. Hicimos un método que se llama validar. Vamos a copiar estas validaciones que están acá, que ya estaban hechas en el crear, que son iguales para la modificación. Acá vamos a reemplazar eso por la validación, por el método validar. Y acá vamos a poner la validación. Perfecto. Cuando alguna de estas validaciones no se cumpla, va a disparar una excepción, lo cual en el crear va a interrumpir la ejecución normal de ese método y va a salir del servicio tirando un error. Y acá en el modificar vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a disparar esa excepción. Ahora le vamos a poner que este método, que este servicio puede tirar un error de servicio. Perfecto, ahí nos quedó. Nos queda una sola validación más. ¿Qué pasa si este ID es un ID incorrecto y ese usuario no existe? Entonces, esto lo que nos devuelve JPA es un optional usuario para este método find. Y a ese optional yo puedo, permiso, vamos a importar. Y dentro de ese optional yo puedo ver si lo que me devolvió de la base de datos está presente, es decir, si vino un usuario, si como respuesta a ese ID me trajo un usuario, entonces lo busco y lo modifico, ¿no? Lo busco y lo modifico. Si no, ¿qué es lo que debería hacer acá? Tirar una excepción. Nos encontró el usuario solicitado. Para repasar este método, en primera medida validamos que la información que se ha enviado de la interfaz o del controlador venga completa. Entonces lo que hicimos es generar un método que valide esa información. Luego nosotros tenemos un ID, como este es un método de modificación, a través del ID tenemos que buscar cuál es el usuario que está vinculado a ese ID y modificarle los datos a ese usuario. Entonces para eso usamos el repositorio, usamos el método findById. Ese método nos devuelve una clase optional como respuesta, en donde a esa clase le podemos preguntar si el resultado está presente. Eso quiere decir si encontró un usuario con ese ID. Si encontró un usuario con ese ID, entonces traemos el usuario y le cambiamos la información. Y una vez que le cambiamos la información, llamamos al repositorio y actualizamos ese usuario o guardamos ese usuario, ¿no? Si no encontró un usuario con ese ID, disparamos una excepción indicando que no se encontró el usuario solicitado. Entonces, hasta ahí estaría nuestro método de modificación. Y ahora nos quedaría hacer nuestro método para deshabilitar un usuario. Este método lo único que va a recibir es el ID del usuario. Y vamos a copiar parte de la lógica que hemos armado acá arriba, ¿no? Entonces, vamos a buscar el usuario con ese ID. Si está presente, en lugar de cambiarle el nombre, el apellido, el mail, como en el otro método, lo que vamos a hacer es setearle una fecha de baja. Si no existe el usuario, lo que hacemos es tirar un error de servicio. Y ahora vamos a ejecutar, o vamos a escribir el método para
habilitar un usuario. Vamos a suponer que el usuario estaba deshabilitado y nos arrepentimos y ahora lo queremos habilitar. Lo mismo, recibimos el ID de ese usuario, buscamos el usuario por ID. Si lo encontramos, lo que hacemos es borrarle la fecha de baja y guardarlo. Bien. En este video hemos escrito las reglas de negocio que tienen que ver con la gestión de los usuarios en la plataforma. En la próxima clase vamos a escribir los servicios que tienen que ver con la gestión de las mascotas. Nos vemos